Hola, yo soy Enrique Treviño, creador de Viernes de Terror, y te doy la bienvenida a esta sección que he decidido llamar Relatos Sonámbulos. Un nuevo segmento en el que relataré anécdotas e historias relacionadas principalmente con el tema paranormal. ¿Todo listo? Comencemos. Cuando era niño, mi familia rezaba todas las noches antes de dormir. Al final del día, mis padres nos llamaban a la habitación a mi hermana mayor y a mí, donde nos reuníamos para decir una oración, con nuestras manos juntas, la mirada agachada y los ojos cerrados. Era una dinámica rotativa y monótona. No era siempre la misma persona quien decía la plegaria, sino que mi padre la asignaba, ya sea a mi madre, a mí, a mi hermana, o se ofrecía a hacerlo él mismo. Dirigiéndose a Dios, mi padre le pedía por nuestro reposo, la recuperación de energía y vitalidad para el día siguiente y las bendiciones que fuesen necesarias para nuestro progreso. Mi madre decía cosas parecidas, añadiendo bendiciones de salud y bienestar para todos. Yo, el menor, simplemente repetía lo que recordaba de sus versiones cuando me tocaba a mí. Mi hermana mayor, sin embargo, mencionaba algo distinto cuando era su turno. Algo que por años no llamó mi atención en lo absoluto. Antes de finalizar con un amén, siempre decía, que nadie se asome por la ventana. A pesar de que todas nuestras oraciones incluían cosas semejantes, ni mis padres ni yo hacíamos esa petición tan peculiar. Por otro lado, jamás vi que aquello provocara una reacción en específico. Simplemente repetíamos amén, nos deseábamos buenas noches e íbamos a dormir. Para ser franco, nunca presté atención a las plegarias de nadie. Era algo que sencillamente me aburría. Solo quería que aquel momento terminara. Y no porque durara horas, pero mi cuerpo infantil, ansioso desde siempre, comenzaba a tener espasmos cuando estaba mucho tiempo en una sola posición. Así que cuando finalizaba, me despedía con rapidez y me iba a mi cuarto, el cual por cierto compartía con mi hermana. Esa era nuestra rutina. Como en muchos hogares con valores cristianos, cuando eres niño escuchas las cosas que dice la gente más grande tanto con interés como con indiferencia. No me obsesionaba mucho con lo que no comprendía, ya que a fin de cuentas no era mi asunto, y al ser cosa de adultos no entendería aunque me lo explicaran. Sin embargo, eso estaba por cambiar. Cuando yo tenía entre 9 y 10 años y mi hermana 12 o 13, comencé a estar más atento a lo que ella decía durante la plegaria familiar. A esa edad empecé a consumir mis primeras películas y libros de horror, además de vivir algunas experiencias personales, de esas que te despiertan la sensibilidad al lado oscuro de las cosas. Pues bien, cada vez que ella decía la oración, pedía siempre por aquello, que nadie se asome por la ventana. Al menos una vez a la semana era su turno, y ya no podía evitar, expectante, predecir la forma en la que terminaría la oración, que nadie se asome por la ventana. Comencé entonces a preguntarme qué significaba aquello, de qué hablaba mi hermana. Como ya mencioné antes, ambos dormíamos en la misma habitación. Nuestras camas estaban situadas una al lado de la otra. En el medio, a modo de división, había un librero, de esos que son varios cubos huecos apilados. En ellos había juguetes y cosas dispersas, nada que bloqueara totalmente la vista. La única ventana estaba del lado de la cama de mi hermana, y desde la mía, a través de los huecos en el librero, podías ver gran parte de ella. Siempre he tenido el sueño muy pesado. No puedo pasar más de 15 minutos despierto una vez acostado, y entonces me es muy difícil despertarme. Pero aquel pensamiento comenzó a quitarme el sueño, aquella duda acerca de la plegaria de mi hermana mayor, pero por alguna razón nunca le pregunté al respecto. Así llegaron mis primeros episodios de insomnio. Cada vez me costaba más trabajo quedarme dormido, y me encontraba agotado. En un principio no lo asocié con el asunto de la ventana, hasta aquella noche. Fue un domingo, tan ordinario como puedas imaginarlo. Volvimos a casa a eso de las 9 de la noche, luego de un día de visitar a mis abuelos y pasar al supermercado. Después de cenar algo ligero, nos pusimos la pijama y escuchamos la voz de mi padre llamándonos para la oración familiar. La hizo él, de hecho. En aquel momento mi cabeza no estaba pensando en lo absoluto en la peculiar petición de mi hermana.
Sin embargo, cuando me recosté en la cama y vi cómo mi hermana apagaba la luz, cuyo interruptor estaba de su lado, aquellas palabras me sobrevinieron con rapidez y violencia. Me quedé acostado, en posición recta mirando hacia el techo, en el cual podía ver un lúgubre juego de luces de la iluminación exterior, combinación del alumbrado público y la luz de la luna. En ese momento sentía que si volteaba hacia la ventana, algo estaría ahí. Mi mente entonces, como de costumbre, comenzó a crear los peores escenarios y visiones. Debieron haber pasado al menos 30 minutos antes de que finalmente el sueño me venciera. No sé qué hora era, pero el caso es que desperté de manera abrupta en la misma posición, pero estaba completamente paralizado. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Lo único que podía mover eran mis ojos, que estaban entreabiertos. Comencé a asustarme. Era la primera vez que sufría de una parálisis del sueño y jamás había escuchado al respecto. En eso, oí algo. El sonido de alguien en la ventana a mi derecha. Era como si estuvieran moviendo la malla del mosquitero, intentando hacer ruido para llamar mi atención. Pero por más que hubiera querido, no hubiera podido voltear. Aquel ruido se hacía más insistente y desesperado, como si aquello afuera del cuarto estuviera enfureciendo. Cabe aclarar que nuestra ventana da hacia el patio de la casa, y el cuarto está en un segundo piso. Lo que ves cuando te asomas son los techos y bardas de las otras casas, y unos cuantos postes de luz y cables. A menos que uses una escalera de altura considerable, no hay forma de asomarse a nuestro cuarto por afuera de aquella ventana. Intenté gritarle a mi hermana para que despertara, pero lo único que salió de mis labios fue un tenue chillido acompañado de un hilo de aliento apenas perceptible. Comencé a sentir mucho calor y como el cuarto ya de por sí oscuro se ennegrecía aún más, como si una sombra densa y áspera se estuviera colando por las orillas de mis ojos. De repente desperté, pero no estaba boca arriba, estaba de costado, de cara a la ventana. Mi vista, sin embargo, apuntaba a mis pies, iluminados levemente por la luz de la calle. Por instinto, alcé los ojos hacia la ventana. No había nadie. Solo un cielo oscuro y unas cuantas nubes que se movían con la brisa del verano. Mi hermana dormía plácidamente al otro lado del librero. La mañana siguiente, mi madre entró al cuarto apresurada para que nos levantáramos a desayunar e ir a la escuela. En ese momento no recordaba lo que había ocurrido la noche anterior, así que me puse mi uniforme y bajé a la cocina unos minutos después que mi hermana. Mientras desayunábamos, me sobrevino el recuerdo de lo que pensé había sido una pesadilla. Un vuelco me puso el estómago helado y casi escupo mi cereal. «¿Qué te pasa?», me preguntó mi hermana. «Nada, nada», le respondí. Admito que moría por contarle, pero aquello podía resultar solo de dos formas: o se burlaba de mí o utilizaba mi experiencia para asustarme aún más. Nuestra relación había cambiado. Estábamos en esa etapa en la que yo seguía siendo un niño y ella entraba en la pubertad. De repente dejamos de jugar juntos y de ser confidentes. Aquel día transcurrió con regularidad. Subimos al carro para que mi mamá nos llevara al colegio, donde me olvidé por completo del asunto. Mi hermana tomaba clases de piano los lunes y miércoles por la tarde en una academia de música cercana, y aquella vez, a eso de las 5, mi mamá me llamó para que la acompañara a recogerla. Mientras mi madre conducía, yo iba en el asiento copiloto, siempre mirando por la ventana. El atardecer tenía esos tintes morados y naranjas, con un tono nostálgico, pero sombrío. En ese momento, recordé de nuevo la frase: «que nadie se asome por la ventana». De una manera impulsiva, me giré hacia mi madre y le dije: «Mamá, ¿por qué mi hermana pide que nadie esté en la ventana en las noches?». Les juro que pensé que me respondería, pero se quedó en silencio por unos segundos, como si estuviera escogiendo las palabras antes de hablar. Al final solo arqueó las cejas, frunció la boca y encogiéndose de hombros sin soltar el volante me dijo: «No sé, pregúntale a ella». Bueno, llegamos por mi hermana, esta se subió a la camioneta y emprendimos el camino de regreso. Volvimos a casa, mi madre me hizo tomar un baño y mi hermana se sentó a la computadora que compartíamos en el cuarto. Salí de la ducha, me vestí y me dirigí a la habitación, donde me puse a jugar distraídamente con mis figuras de Action Man y los Power Rangers.
Como si hubiera estado esperando ese momento, escuché la voz de mi hermana diciendo: ¿sabías que hay una viejita que se asoma en la noche? Sentí de nuevo el estómago frío. Detuve mi juego y volteé a verla. Estaba sentada en la computadora, en Messenger, hablándome sin mirarme. Percibiendo mi interés, continuó: cuando estaba chiquita y tú dormías con mis papás, yo me quedaba aquí sola, y siempre una señora muy viejita y sin ojos se ponía a bailar aquí afuera de la ventana. No seas mentirosa, le increpé. No, de verdad, no lo digo por asustarte, continuó con cierto aire de malicia. Mis papás ya saben, y también la han visto, pero a ellos les da más miedo y por eso no nos quieren cambiar de cuarto. Esto último lo dijo con cierto orgullo y rencor. Yo solo la veía, de cara a la pantalla y tecleando indiferentemente en su chat mientras hablaba. En eso me volví a ver la ventana. La noche había caído y todo estaba oscuro allá afuera. Ahorita no la vas a ver, me dijo. Se asoma nada más cuando todos están dormidos y se pone a bailar bien raro. Le voy a decir a mi mamá que me estás asustando, dije mientras me levantaba y me iba a la cocina, donde mi madre preparaba la cena. Justo en eso mi papá llegó del trabajo, cenamos todos juntos y nos enviaron a lavarnos los dientes. Minutos más tarde, escuchamos la voz de mi papá llamándonos para la plegaria familiar. Esta vez fue el turno de mi hermana. Aquella ocasión me pareció eterna, como si estuviese improvisando petición tras petición, tratando de ganar tiempo, o no sé, tal vez era que yo sabía cómo iba a terminar. Levanté un poco la cabeza y abrí un ojo con disimulo. Mi hermana me miraba fijamente con los ojos abiertos mientras oraba, y cuando se percató de que la veía, por fin dijo: «Y que nadie se asome por la ventana. Amén». Sentí como la sangre se me enfriaba de los hombros a los pies, esa sensación cuando finalmente ocurre algo que tanto temes. Dijimos buenas noches, y cada quien se fue a la cama. Mi hermana ya no me dijo nada. Tal vez esperaba que yo insistiera con el tema para seguir contándome sobre aquella anciana, pero el miedo que ya sentía no me dejaba ni hablar. Bueno, no lo describiría como miedo, tanto como una profunda tristeza. No sabría cómo explicarlo. De algún modo sabía que aquella noche mi destino estaba marcado. Apagó la luz y mientras mis ojos se adaptaban a la oscuridad, solo escuché el roce de las sábanas de mi hermana mientras se acomodaba, dándome la espalda. Yo estaba de nuevo mirando al techo, tapado hasta la barbilla y frotándome las manos con nerviosismo. Pasé un largo rato intentando pensar en otras cosas, como caricaturas o cuentos que me gustaban y me hacían sentir más seguro. Finalmente, me quedé dormido. «Oye». De repente la voz de mi hermana en mi oído me despertó. Se había levantado y estaba arrodillada junto a mi cama. «Ahí está. ¿La quieres ver?», me dijo. Ella estaba justo entre la ventana y yo. Si se hacía a un lado, quedaría totalmente expuesto. Me quedé quieto por un momento. Podía escuchar aquel sonido del mosquitero. Mi hermana estaba a contraluz. Veía su silueta y solo detalles de sus facciones. Eso sí, en ella brillaba una siniestra sonrisa. Sería frívolo describir el nivel de terror que sentí entonces. Con los ojos muy abiertos y llorosos, simplemente moví la cabeza de forma negativa. Mi hermana solo se me quedó viendo fijamente. Comenzó a acercarse cada vez más a mi cara, y mientras lo hacía, su rostro se iba deformando de una manera muy extraña. Como en un timelapse, pareció envejecer varias décadas en cuestión de segundos, hasta que quedó con un rostro arrugado, con la boca abierta y sin dientes. Intenté levantarme, pero rápidamente puso sus manos en mi cuello y comenzó a asfixiarme. Ahora sé que aquello no era mi hermana. Intenté luchar, por instinto sobrevivir, tratando con todas mis fuerzas de soltarme de aquel agarre. Cuando creí de verdad que estaba a punto de morir, me desperté de súbito. Con una ahogada bocanada de aire, me senté en la cama por inercia. Agitado, respiré con dificultad hasta que comencé a recuperar el aire. Estaba bañado en sudor, me temblaba todo el cuerpo y me sentía muy débil. En ese momento, cuando me tranquilicé un poco, noté algo: el sonido del mosquitero chocando contra el cristal nuevamente. Hasta la fecha, me arrepiento de haber girado la cabeza. A través de un hueco del librero, pude notar que mi hermana estaba profundamente dormida, tapada por completo, y afuera, en la ventana, por fin la vi.
Era una anciana sumamente decrépita, sin casi nada de cabello. Sus ojos no estaban, solo 2 cuencas negras y profundas que me provocan náuseas solo recordar. Estaba muy arrugada. Su piel parecía tener numerosas llagas. Tenía la boca abierta como si la mandíbula se le hubiera quebrado, mostrando una lengua morada y encías sin dientes y podridas. Parecía estar flotando en el aire y se movía de una manera tétrica. Era como si un hilo invisible la sostuviera del cuello y la hiciera danzar como lo haría alguien con un títere. No llevaba nada de ropa. Fue la primera vez que vi una imagen semejante. Cuando salí de mi estupor, me apresuré fuera de la cama y fui corriendo al cuarto de mis papás. Entré de golpe y me subí a la cama con ellos. Pero no se despertaban. Los moví, les quité las sábanas, los sacudí con todas mis fuerzas, pero sus cuerpos estaban inertes, o más bien, parecía que me ignoraban. En eso escuché la voz de mi hermana en la puerta. Pero cuando miré, vi que de nuevo tenía el rostro de aquella anciana, pero en el cuerpo de una niña de 13 años. Ahí estaba yo, entre los cuerpos de mis padres en la cama y la visión de mi hermana con rostro de anciana, mirándome desde la oscuridad del pasillo. No pude más y grité, llevándome las manos a la cara, casi resignado a mi trágico destino. Algo me agitó el hombro. Me descubrí la cara y estaba de nuevo en mi cuarto. Había amanecido. Mi hermana estaba a mi lado, intentando despertarme. «Hey, ¿qué tienes? Ya levántate, mi mamá se va a enojar», me decía mientras me movía. Tardé un rato en entender que todo había sido un sueño, o más bien en decidir que eso había sido. Jamás le conté de esto a nadie. El miedo que me da solo recordarlo hace que me paralice. Escribirlo me hace arrepentirme de inmediato de cada palabra. Nunca supe qué tan real o no fue todo esto. Tal vez un producto de mi imaginación por lo que mi hermana me había contado. O realmente viví la aparición de un espectro, aunque sea en sueños. Un año después nos mudamos de casa y aquel recuerdo se fue desvaneciendo poco a poco. Sin embargo, desde entonces y durante muchos años, mi hermana y yo terminábamos nuestras oraciones con la misma frase: que nadie se asome por la ventana. Muchas gracias por haber escuchado. Si te gustó esta historia, por favor no te vayas sin dejarme un comentario. Recuerda que mi podcast Viernes de Terror está disponible en todas las plataformas digitales. Si tienes alguna experiencia paranormal que te gustaría compartir, la forma de contactarme es por mensaje privado en Instagram. Todos los enlaces a mis perfiles y a mi canal de YouTube están en la descripción. Yo soy Enrique Treviño. Buenas noches.